con Micaela Pez. Ella es psicomotricista, especializada en atención temprana del desarrollo, es fundadora de la Red Nacional de Psicomotricistas, docente e investigadora del desarrollo. Bueno, muchas gracias por venir. No, gracias, Ailu. Gracias por invitarme. Me parece una experiencia increíble estar acá compartiendo con vos esta mañana. Te queríamos preguntar para empezar, ¿qué es la psicomotricidad? La pregunta creo que más hecha en la historia de los psicomotricistas. ¿Qué es la psicomotricidad? Vamos a empezar diciendo que es una disciplina científica, se estudia en la universidad, es una carrera de grado, porque me parece importante señalar esto porque la psicomotricidad, al no tener tanta difusión, de repente empiezan a aparecer formaciones cortas que suponen posibilidad de trabajo e inserción en el campo, y me parece importante señalar esto, que se basa en evidencia científica todo lo que sucede dentro del espacio de psicomotricidad. Es una terapia corporal que tiene como eje el desarrollo del cuerpo situado dentro de un medio biopsicosocial, entendiendo que nuestro objeto de estudio, que es el cuerpo y la persona, son dentro de un contexto y que todo lo que suceda y se dé a ver va a ser comprendiéndolo desde ese punto de vista. La psicomotricidad tiene como eje el trabajo, como decía, corporal, lúdico, la relajación. Uno de nuestros grandes bastiones es el trabajo con el tono corporal y la postura, que son grandes bases del trabajo de la neurología también, porque tanto tono y postura son regulados por el sistema nervioso central, pero lo que trae la psicomotricidad es pensar cómo el tono y la postura también están atravesadas por las emociones y cómo inciden el movimiento, las emociones y las experiencias que nos atraviesan. Uh-huh. Y en relación al medio que vos comentabas, ¿cómo podemos ejemplificarle a la gente que nos está escuchando cómo influye el medio en el desarrollo, por ejemplo, psicomotor? Podemos pensar el ambiente que se prepara de repente para un niño o dentro de qué circunstancias sucede la crianza o el desarrollo, lo podemos pensar desde ahí al medio, es decir, el ambiente preparado, el contexto económico, social, todo aquello que también atraviesan a las personas que crían en el proceso de crianza, van a tener incidencia, vuelvo a decir esa palabra porque me parece como muy importante dentro del desarrollo, incidencia en el desarrollo emocional, afectivo, corporal de un niño. Uh-huh. El medio es tanto lo cultural como lo social, como lo económico y los medios dados dentro de un espacio de crianza que puede ser una casa, un hogar, una escuela. Me refiero a el cuerpo en su relación global con todo lo que tiene relación. Uh-huh. ¿Y cómo piensa el cuerpo la psicomotricidad? Bueno, es un poco lo que estoy como nombrando ahora, el cuerpo de la psicomotricidad. Nosotros decimos que es un cuerpo en relación. Tratamos de siempre separar que la psicomotricidad tiene una gran base psicológica, es decir, afectiva, emocional, y otra parte motriz que tiene que ver con toda la parte del equipamiento neurobiológico, es decir, todo lo que ya viene dado desde el nacimiento y que tiene que ver con lo orgánico. Entonces, el cuerpo para la psicomotricidad es como la convergencia de estas dos situaciones, un cuerpo que está atravesado por lo emocional y que además tiene como eje la relación social, la relación con los objetos, la relación con el espacio y cómo es la persona en este vínculo con el otro y que eso tiene que ver mucho con sus relaciones primarias dentro de su proceso de crianza y de desarrollo. Claro, y pensando desde el desarrollo normotípico, ¿no? Por los distintos estadios del desarrollo motor. Sí. ¿Qué factores pueden favorecer que se den en el tiempo y forma que uno espera? Y yo creo que una de las de los principales bastiones es la presencia disponible de un otro.
Eso es crucial para un desarrollo esperable, armonioso. Pensar que sin la presencia disponible de un otro que esté ahí brindando seguridad afectiva, que esté ahí brindando palabras, que esté ahí alentando al otro, sin eso el desarrollo va a tener como mayores desafíos. Me parece que lo principal que podemos decir es esto, la presencia del otro. ¿Y qué aspectos ustedes evalúan, digamos, por ejemplo, en un niño de 1 año y medio, ¿no? ¿Qué pautas podemos esperar que se cumplan al año y medio y qué es lo que ustedes miran desde la perspectiva de la psicomotricidad? Bueno, en primer medida, y esto para mí es importante, es pensar cómo llegó este niño al mundo. Porque para la psicomotricidad es muy importante las huellas némicas, dice Freud, pero son las huellas que tiene nuestro cuerpo desde el proceso de gestación hasta la llegada al mundo. Cómo fuimos manipulados, cómo fuimos sostenidos, toda la información que recibe el cuerpo desde que llega al mundo. Para mí eso es como una de las principales preguntas que siempre hago, que es cómo fue el nacimiento. Después voy a hacer preguntas en relación a cómo fueron los primeros, bueno, en este caso el primer año de vida, cómo se dan los procesos de cuidado, por ejemplo, y que todo tiene que ver con la manipulación y el sostén, ¿sí? Que esto para mí es algo que siempre me gusta como compartir con las familias, porque como que lo damos por sentado. Tener un bebé, sí, le hacemos supa. Sin embargo, en este intercambio con el bebé, en los modos de ser sostenidos, de ser manipulados, vamos gestando cuerpo, vamos donando información corporal. En los procesos de repente de cambiado, cuando vas a cambiar el pañal, que decís, ay, esta patita, o ay, qué linda manito. Desde el lenguaje del otro, desde la presencia del otro, se le va donando información corporal al bebé. Entonces, para mí siempre son como estos prehitos, digamos, cómo son las rutinas de cambiado, cómo son las rutinas en general, qué acceso de repente tienen al movimiento, es decir, es un niño o una niña que lo dejan explorar su movimiento libre en el suelo, o es un niño que de repente está más en posición sedente, tipo sentado en el cochecito o en la sillita, como que estas cosas de qué hace el bebé desde que nace son cruciales para después poder pensar, bueno, llega un niño en la consulta con 1 año y medio con desafíos en la marcha, pero ¿qué información tengo previa? ¿Qué experiencias o qué exposición tuvo este niño para poder probarse dentro de la marcha? Que si bien sí es un hito que se va a dar, si uno no favorece el ambiente para que esto se dé, es muy probable que llegue con más tiempo del esperable, digamos. Claro. Y viste que venden estos aparatos que los profesionales sabemos que no son aptos para los niños y de todas maneras se siguen vendiendo. ¿Qué podemos decir? Que acá no hay regulación sobre el uso del andador, porque el artefacto es el andador, ¿no es cierto? Sí. Y para mí hay una cuestión que tiene que ver con la desinformación y que hoy el mercado regula un montón de cuestiones, entre ellas el acceso a la información. Entonces requiere que todas las personas interesadas o interpeladas por el desarrollo de repente se pongan a investigar. Hoy por suerte tenemos como el acceso a las redes sociales, Instagram, que Facebook, que tienen un montón de información y que creo que todo el mundo tiene acceso a eso. Sin embargo, en lugares de mayor vulnerabilidad es donde el sistema de salud un poco tiene que estar ahí llevando esa data. Para mí, todo artefacto que diga estimula ya presta la duda. Como que esta es una mirada re personal y siempre lo repito. Porque ningún artefacto va a estimular algo. Ningún objeto va a estimular. Porque en realidad eso es pensar el desarrollo y pensar a la niñez desde un rol pasivo, que necesita de un externo para estimular. Y en realidad lo que un niño o una niña necesitan para poder acceder a sus hitos es la presencia disponible de un otro, pero sobre todo la experiencia corporal libre,
confiar en que un niño va a poder estar en el suelo sin estar pensando en que algo malo va a suceder y que pueda explorar sus posibilidades. Hay algo que tiene el desarrollo motor y es que parte de lo involuntario, porque el bebé nace y son puros movimientos reflejos, en donde gracias a estos movimientos reflejos se acomoda al ambiente, el reflejo de Moro, el reflejo de Babinski, que es el plantar, o el de prensión de la mano, son todos reflejos que son la base de una praxia futura. Sin embargo, para que este movimiento involuntario se transforme en un movimiento voluntario, entra la emoción y ahí entra el placer. Piaget habla de las reacciones circulares, esto de un movimiento voluntario que hace el bebé, estira la mano y de repente toca algo, y el tocar un objeto le genera un placer. Entonces va a volver a repetir este movimiento para volver a generar esta emoción, para volver a generar esta sensación de placer. Entonces este movimiento involuntario se transforma en un movimiento voluntario. Y acá la psicomotricidad hace foco, porque es esto, como el placer o el displacer son la base del movimiento, de la comunicación, del encuentro con el otro, del encuentro con el cuerpo, del encuentro con el movimiento. Y me parece que el lenguaje y la motricidad se juntan mucho en la formación del esquema corporal, ¿no? Vos me habías nombrado algo del diálogo tónico. Sí. Para mí, lenguaje y cuerpo son las dos caras de la misma moneda, que muchas veces no las pensamos juntas, pero que me parece muy importante, y también apuesto a este espacio de intercambio para que eso suceda, de pensarlas en unión, porque tanto cuerpo como lenguaje no vienen dados, no es algo que surge de la nada, es gracias a la presencia del otro, que esto va a acontecer, a suceder, a apuntalarse. Nosotros en psicomotricidad hablamos de el eje tónico postural, que es esto que mencionaba anteriormente, que es lo primero que tiene un bebé cuando llega a su entorno. Y en esta relación asimétrica que hay con el adulto cuidador, va a tener las bases neurobiológicas que tiene para poder intentar comunicarse con el otro. O sea, porque el ser humano ya nace con ciertas conductas que lo ponen en cercanía con el otro. Ante situaciones de displacer aparece la crispación, aparece el llanto, ante momentos de hambre aparece la angustia. Entonces, en estos primeros intercambios signados por el displacer, es decir, vuelvo a lo mismo, a una emoción, el bebé va a expresarlo con su cuerpo, desde su tonicidad, desde su postura, y en este acercamiento que tiene el adulto en sus modos de sostener, lo va a observar, lo va a interpretar y va a responder frente a eso. Y acá se empieza a gestar la primera trama de comunicación preverbal, que es un adulto interpretando la expresión del cuerpo para responder frente a eso. Cuando se repite en el tiempo, el bebé empieza a darse cuenta que ante ciertas conductas de llanto, grito, recibe una respuesta. Y capaz es una respuesta esperada. Es decir, tengo hambre, me dan la teta o me dan una mamadera. Empieza a sembrarse acá lo que nosotros decimos el diálogo tónico, pero es una comunicación preverbal plena, en donde un otro interpreta, da una respuesta y empieza a comunicarse el bebé de esta manera. Y para mí, que no va lejos de esta situación, es la presencia libidinizante de la voz, porque la voz envuelve el cuerpo, arma borde. La voz genera como una cavidad sonora en el otro que justamente llena de afecto lo que se está diciendo, llena de afecto el cuerpo. Y cuando nosotros sentimos el afecto, nos posicionamos distinto, podemos tener un mayor autoestima, porque sabemos que hay un otro respondiéndonos de manera amorosa y respetuosa frente a lo que estoy comunicando de repente.
Entonces, bueno, como acá el diálogo tónico y lo psicomotor empieza a también dar cuenta del desarrollo del lenguaje, porque uno de los principales organizadores del desarrollo es la comunicación, el poder entrar en comunicación con un otro, en intercambio con un otro, que será preverbal, será corporal, será tónico emocional, pero que luego va a desarrollarse en un intercambio verbal, ya sea como frases, bueno, el balbuceo previo, y que acá vuelvo a lo mismo de la importancia de la presencia del otro, que es el otro significando lo que se dice, lo que se expresa, la importancia de este adulto atento, intentando, porque vos también sos madre como yo y sabes que muchas veces le pifiamos a lo que está sucediendo, o sea, intervenimos como podemos, pero muchas otras veces nuestra respuesta es acertada y en este caso, por ejemplo, en relación a lo corporal, como les decía antes, como que construye un cuerpo y lo mismo sucede con el lenguaje. Va dando cuenta que esto que estoy balbuceando significa algo, lo entienden, lo repito, ¿no? Vuelvo a las reacciones circulares del placer inmiscuido en todos los procesos del desarrollo para que esto suceda. Sí. Y otra pregunta se me ocurre en relación a la clínica. Muchas veces vemos chicos con trastornos del lenguaje que tienen torpeza motora. Recontra. Para mí es, bueno, lo hablábamos un ratito antes, esto de, para mí si hay un desafío en el lenguaje, un trastorno en el lenguaje, un retraso en el lenguaje, es muy probable que haya algún desafío con su cuerpo, con su movimiento, con su vínculo con el otro, porque tiene que ver con la misma percepción, el mismo enganche, la misma formación, esto de pensar que el cuerpo va a tener, no es incidencia, sino que en este caso el cuerpo va a evidenciar ese desafío. Un niño que no habla o que no tiene lenguaje es un niño recontra hablado por otros. Y eso se evidencia en las formas de vincularse del niño, porque sabe que tiene la mirada puesta en él y que está full hablado. Entonces, siempre hay como consecuencias en el desarrollo motor cuando hay algún desafío en el lenguaje. Para mí, fonoaudiología y psicomotricidad son dos disciplinas que tienen que empezar a trabajar mucho más en conjunto. Sucede, pero cuesta. Para mí es algo que cuando llega alguien a psicomotricidad y yo ya empiezo a pescar cuestiones en el lenguaje, siempre sugiero que hacer una consulta con una fono o me superviso con una fono para ver qué opina en relación a esto que estoy viendo en la clínica, porque me parece importante este intercambio, porque lenguaje y cuerpo vienen de lo mismo, ¿sí? Esto de la donación del otro y de cómo se construye a partir de la percepción de uno. Por más que la psicomotricidad trabaje más lo propioceptivo, lo sensorial, lo corporal, el movimiento, sí, pero el eje central de todo eso es el otro y cómo se lo da y cómo le llega. Y no quiero como que quede como esto de, bueno, el otro capaz no culpabilizante, ¿entendés? Claro. No como, ay, no lo hace mal, cero. Porque muchas veces se hace lo que se puede y los niños vienen con esos desafíos de base. Pero me parece que ahí entra lo terapéutico también. Y la presencia del terapeuta como ese otro que intenta como ofrecer aquello que está ahí como escaso, lábil, en falta. Entonces... Y por último, ¿qué pautas son las que ustedes trabajan? Me imagino, ¿no? Desde la marcha por ahí, o desde la postura, o desde el tono muscular. ¿Qué nos puedes contar de esto? Por ejemplo, ¿qué pautas tengo para que, por ejemplo? Claro, ¿qué aspectos, en realidad no qué pautas, qué aspectos ustedes laburan en la clínica? Bien, bueno, eso es muy variado y depende de cada niño y cada niña y lo que traiga, bueno, de cada destinatario, porque la psicomotricidad, yo me ocupo de primera infancia, pero la psicomotricidad, ahí está gerontopsicomotricidad, se puede trabajar a lo largo de la vida, porque el desarrollo psicomotor es siempre.
A mí primero me parece importante escuchar qué trae la familia, qué traen en relación, qué traen las escuelas, que son muchas veces las que derivan, pero sobre todo a mí me gusta como observar el juego, cómo juegan, cómo son en su vínculo lúdico con el otro, qué desarrollo lúdico pueden hacer. Después voy observando en relación a la fluctuación tónica, esto de ¿es un niño que está todo el tiempo tenso o es un niño que logra relajarse en algún momento o es un niño que está todo el tiempo, voy a decir relajado, nosotros le decimos como esto del tono más bajo, más hipotónico, y que es esto, observar al niño en su cuerpo primero, como primer medida. Capaz su marcha está todo genial, o sea, no tiene que ver con los hitos del desarrollo en sí, sino con ciertas cositas que van sucediendo con lo más finito del movimiento, del cuerpo en relación. Esto de niños que están todo el tiempo apoyados en la pared o que juegan y se apoyan en vos para jugar. Bueno, hay algo del sostén postural ahí. Y en esto de pensar el sostén postural pienso cómo es su autoestima, cómo se percibe. Hay alguna cuestión en relación a lo propioceptivo, sensorial. Vamos primero separar si hay algo de lo neurobiológico o esto es puramente emocional. Pero es tan diverso lo corporal que no te puedo decir yo observo esto, porque cada uno llega con sus propios desafíos y que tiene que ver con su propio ambiente, con su propia constitución psíquica, con su propia autoestima. Pasa mucho que de repente hay niños que les cuesta la toma de decisiones y que vos decís, bueno, pero esto puede ser red de psicología en vez de psicomotricidad. Pero de repente en esta toma de decisiones no toma ninguna decisión para hacer con su cuerpo. No se anima a saltar, no se anima a correr, a trepar. Entonces, es ir como hilando finito la psicomotricidad. La base de la psicomotricidad es la observación. Yo grandes encuentros que estoy con los niños, preparo la escena, juego espontáneo y me la paso observando. Participo, obviamente, cuando me convocan, pero observo cómo hacen, cómo son y qué traen. Porque vos podés planificar algo, lo sabés muy bien, pero el niño llega atravesado por un enojo que pasó en el jardín. Bueno, listo, traemos esto y trabajamos con esto. Entonces, nada, es muy variado lo que nos fijamos dentro de la escena terapéutica. Y eso es lo mágico, porque primero que nada no estandariza el desarrollo. Le da lugar a lo singular, a los tiempos de cada uno, a las posibilidades de cada uno. A mí me gusta siempre decir que la psicomotricidad es la clínica de lo posible. No trabajamos desde el obstáculo. Un niño que no puede escribir o que no puede agarrar el lápiz. Y yo no lo voy a poner a dibujar el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Porque hay algo ahí que él está teniendo desafío. Entonces, ¿qué sí podés hacer? Mostrame. Esto de enaltecer un poco la imagen corporal, que también es el gran sustento del esquema corporal. Que si bien el esquema habla de cómo me organizo en el espacio, no es sin mi percepción de mi imagen, de cómo me siento, cómo me percibo y cómo me siento. Bueno, Mica, muchas gracias por haber venido. Me encantó que nos cuentes, es una mirada muy distinta a la que estamos acostumbrados a tener los fonoaudiólogos. Así que muchas gracias. Un placer. Nos vemos la próxima. Un placer. Gracias. De verdad.